NPM es un gestor de paquetes que nos ayudará a gestionar las dependencias de nuestro proyecto. Entre otras cosas, nos va a permitir, por ejemplo, instalar nuevas librerías en nuestro proyecto o bien programas de terceros. También podemos instalarlas de forma global en nuestro computador para que podamos utilizarlas en cualquiera de nuestros proyectos. Podemos eliminar estas librerías usando NPM o mantenerlas actualizadas. Y generalmente se instala conjuntamente con Node.js. De tal forma que cuando nosotros en una máquina instalamos Node.js, pues ya tendremos NPM listo para utilizarlo. NPM utiliza un fichero llamado package.json o package.json para guardar el estado de las librerías. Este fichero podemos crearlo nosotros a mano inicialmente con el comando npm init. Este fichero va a guardar la información que necesita NPM para saber cuál es la librería que tiene instalada, qué versión es, si la tiene instalada o no, y si tiene que actualizarla o no tiene que actualizarla, y a qué versión tiene que ir. Podemos ver la documentación de este fichero en la URL que os muestro en la diapositiva, y ahí podemos ver las distintas secciones que contiene este fichero, que veremos algunas de ellas ahora en un momentito. Cuando usemos el comando npm init, este lo ejecutaremos en línea de comando, nos va a hacer algunas preguntas que demos se irá guardando en este fichero package.json. Por ejemplo, alguna de ellas es el nombre de la aplicación, la versión de nuestra aplicación o nuestra librería, lo que sea lo que estemos construyendo, la descripción de nuestra aplicación, el punto de entrada para ejecutarlo, etc. Finalmente, npm guardará en el fichero package.json una estructura JSON como la que vemos en pantalla, con el nombre, la versión, descripción, toda la información que hemos ido proporcionándole cuando nos hizo las preguntas. ¿Cómo se instalaría una librería para que npm la apuntara en el fichero package.json? Pues usando el comando npm install, el nombre de la librería, y a continuación usando el modificador de línea de comando "-sabe". Con este "-sabe" le diríamos que apunte en el fichero package.json una dependencia de esa librería, como que nuestra aplicación o nuestro programa depende de esa librería para funcionar. Ahí también apuntaría la versión de la librería que ha instalado para saber si posteriormente tiene que actualizarla o no. Cuando usamos npm install, normalmente instalamos cosas en la carpeta en la que estamos. Esto quiere decir que npm, si no existe, va a crear ahí mismo una carpeta llamada nodemodules. Podemos utilizar el modificador de línea de comando "-g" o "-global" para decirle que no queremos instalarlo en esa carpeta en la que estamos ahora mismo, sino que queremos que lo instale de forma global en nuestro ordenador, para que todos nuestros proyectos puedan utilizar esa librería que hemos instalado. Esta instalación se realizaría, depende del sistema operativo que estemos usando, en una ubicación o en otra. Normalmente en sistemas Linux suele ser USR Local Bin o la que tengamos configurada en nuestro sistema. La versión de la librería que hemos instalado normalmente puede llevar unos modificadores para decirle a npm que cuando la tenga que actualizar, la actualice dentro de un rango, por ejemplo. Entonces, en este caso vemos la librería chance, tendríamos ahí que tenemos instalada la versión 0.7.6 y con ese carácter que se llama caret range que tenemos delante del 0, a la izquierda del 0, le estaríamos diciendo a npm que cuando tenga que actualizar esta librería, que la actualice a cualquier versión superior que no modifique el número de versión que esté más a la izquierda y que no sea un 0. En este caso sería que no modificara el 7, en el que estamos viendo arriba. Esta notación podemos ver más información sobre ella en la URL que tenéis aquí en la diapositiva, y con esto conseguimos que no nos actualice a versiones superiores que puedan tener cambios que rompan la funcionalidad
de esa librería. Digamos, si nosotros utilizamos la versión 0.7.6 y el desarrollador de la librería Chance libera una versión 2.0, ¿vale? Pues NPM de forma automática no actualizaría a esa nueva versión de Chance, pero sí actualizaría a una 0.7.7 o 0.7.8 o 0.7.9, ¿no?